Oiga, vamos a referirnos ahora en el plano nacional, vamos aquí a nuestro patio, porque recientemente dos trabajadoras sociales destaparon un escándalo de grandes proporciones en el cual dieron a conocer actos atroces, infames, en contra de niños desprotegidos totalmente, y esto provocó el fastidio de algunos jerarcas en el sector y despidieron a estas dos trabajadoras sociales por hacer su trabajo de denunciar lo que ocurría dentro de lo que es el tema de los famosos ahora albergues del Estado panameño. Ellas fueron destituidas, como dije, por hacer su trabajo. Y este programa Infoanálisis se siente muy complacido de tener la participación hoy de un experto en política social de la UNICEF. Además ha sido periodista, director de medios, abogado, licenciado Jorge Llanarenas. ¿Cómo está, licenciado Llanarenas? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Ñito. ¿Cómo están todos? Sí, mi nombre es Jorge Llanareas y yo trabajo en la oficina de UNICEF en Panamá como especialista en política social por los últimos 15 años y tengo también una experiencia previa a eso como consultor, así que me ha tocado ver el problema del sistema de protección integral en Panamá o la ausencia de él por más de 20 años. Oiga, si me permiten, me gustaría que comenzáramos un poco por qué califica como un albergue. O sea, en Panamá, ¿qué cuenta como albergue? ¿Quiénes en general lo maneja y cómo quedan los niños ahí? Para poner un poco la situación en contexto. Muy apropiadas tus preguntas, Camila. Para empezar, el Estado panameño no administra propiamente albergues. Solamente existe un albergue en Soná que está bajo la administración del Ministerio de Desarrollo Social. Todos los demás albergues son administrados por organizaciones no gubernamentales que reciben un subsidio mediante un convenio que firman con el MIDES. Quien les asigna el permiso de operar, quien les traslada el dinero para operar y quien debe exigirle cuentas de cómo administran esos dineros es el MIDES. O sea, los responsables en este caso es directamente el MIDES, pero también tiene que ver mucho el CENIAF, ¿no? Pero es eso normal. O sea, es normal que un país sean ONG las que manejen y no el gobierno el que administre albergues. Es normal. Bueno, hay distintos modelos, definitivamente que hay países en donde es el mismo Estado el que administra el albergue. En Panamá el modelo que tenemos es un modelo en donde son las ONGs las que prestan el servicio y que, digamos, si comparas cómo se desempeñan los mejores albergues, cómo se comparan los mejores albergues con el albergue que administra el Estado, yo creo que las ONGs hacen en general un buen trabajo. En general, estamos hablando de más de 50 albergues que hay en Panamá. Hablaremos de eso y ampliamos con el licenciado Jorge Llanareas sobre el tema de la infame situación que se presenta contra niños en los denominados albergues aquí en la República de Panamá. Viene más en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Pero miren, amigos oyentes, este escándalo ya es noticia internacional porque la agencia de noticias EFE la publicó y eso se ha difundido por todas partes. Así que Panamá ahora mismo está en una situación de descrédito, de desprestigio con este escándalo que ojalá, ahora que el señor procurador o el Ministerio Público anunció que van a investigar en caso de una niña que se fugó, una niña de 10 años que fue encontrada en un techo de una escuela. Ahora el Ministerio Público va a actuar de oficio. Camila, adelante. Sí, siguiendo un poco la línea de lo que conversábamos más temprano, entonces no es extraño este modelo en que son ONGs quienes administren estos albergues, pero ¿cuál sigue siendo la responsabilidad del Estado en esos casos? ¿Hasta dónde llega qué responsabilidad tiene el Estado? El Estado está 100% obligado por cualquier cosa que le ocurra a los niños en albergues que funcionan con fondos públicos. Esos albergues
tienen, para efectos de los derechos humanos, el mismo estatus que los lugares de privación de libertad. Cualquier maltrato, cualquier daño que se le cause a las personas que están en los albergues, el Estado panameño es el responsable. Y repito, hay que entender que en materia de protección de los derechos de la niñez, no hay una sola institución que sea responsable de los niños. Hay un conjunto de instituciones que son responsables de los niños. Para responder a tu pregunta, ¿cómo llegan los niños a los albergues? Bueno, los envían los jueces. Los niños están en los albergues porque los jueces los enviaron allí. La pregunta es, ¿y no deberían los jueces preocuparse de cuál es la situación de los niños que enviaron a los albergues? Respuesta, sí, claro que debieran preocuparse y que son responsables también. Pregunta, ¿tienen la capacidad para hacerlo? Bueno, ahí es donde comienzan los problemas. ¿Y más o menos de cuántos niños estamos hablando? Yanarea, hay ejemplos de cosas que el Estado hizo bien. El Hospital del Niño fue un ejemplo de que hasta los niños bien, los niños de padres con dinero, se atendían en el Hospital del Niño porque el Estado daba un servicio exquisito que no lo podía dar ni siquiera en los hospitales privados. ¿Por qué todo lo que hace el Estado tiene que ser malo? Yo creo que el manejo que se le ha dado con instituciones privadas que manejan fondos públicos, ese es el problema. De que yo creo que debemos tener cuidado con darle fondos públicos a organismos privados, sí, que están por encima de la Contraloría y que los fondos no se vigilan. Tengo algunas dificultades en la manera como lo formula Rubén, porque yo pienso que el Estado, por supuesto, puede administrar las cosas bien, pero para administrar las cosas bien quiere decir que las recomendaciones de personas con influencia en el gobierno no van a tener curso legal. Básicamente porque estamos hablando de la contratación de profesionales. Así que ahí hay un tema. De acuerdo contigo que el Estado puede hacer las cosas bien y lo ha hecho en Panamá en algunos casos, pero no está garantizado que eso siempre va a funcionar. Ahora, hay una palabra que tú utilizas, es el sector privado. Yo, la verdad, a mí me gusta más como lo dicen los españoles. Los españoles hablan del tercer sector para referirse al sector de las ONGs, porque es que no es empresa privada. Es una situación muy diferente. Las ONG son profesionales que se organizan. Ellos no son sector privado propiamente. Y en realidad ellos tampoco tienen fondos. Ellos lo que son profesionales que se organizan y consiguen que el Estado les concesione un servicio y cobran profesionalmente por los servicios que le dan al Estado. Pero no cobran individualmente, cobran como grupo, como ONG. Entonces es la ONG la que recibe los fondos y la ONG es la que contrata. Milton. Sí, Jorge. Los niños y las niñas tienen todos los derechos humanos que tenemos todos los adultos, pero además tienen una serie de derechos como el derecho a ser niño y a ser niña, a jugar, a divertirse, a sentirse seguros, a no ser molestados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el Estado quita al menor de edad de la tutela de sus padres, padre o madre, lo hace porque el progenitor o la madre no están cumpliendo su deber tutelar y no están garantizándole al menor de edad esos derechos. Entonces lo pone en manos de otra entidad que lo haga, sea una dependencia pública, sea una ONG o sea otra entidad de índole no gubernamental. Pero lo que se pretende con esto es garantizar esos derechos del niño. Así que no basta con retirarlo de la patria potestad de los progenitores y ponerlo en manos de un tercero, sino que tiene que haber una constante supervisión que garantice el propósito de que ese niño esté en manos de esa entidad. El que un juez o una juez te ponga a un menor de edad en manos de una ONG
o que esa ONG reciba fondos del MIDES no debe ser suficiente y tiene que haber una capacidad supervisora. ¿Quién la tiene en Panamá? Porque si es todo el mundo es nadie. Si es todos es nadie. ¿Quién tiene la función de garantizar el cumplimiento, las obligaciones para con estos menores y qué nivel de responsabilidad administrativa, penal, civil tienen las personas que no han cumplido con ese mandato? Efectivamente, la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia es la institución, digamos, responsable de velar por los estándares técnicos y los procedimientos que se aplican en los albergues, ya sea de los niños, pero también puede ser... No es el MIDES, es la CENIAF. Es la CENIAF, Perdón, pero hay que recordar... ¿Solo la CENIAF? Espera, hay que recordar que la CENIAF era una dirección del MIDES hasta el año 2009. Es decir, en el 2009 se tomó la decisión de separar la dirección de niñez del MIDES y convertirla en una institución aparte. ¿Para qué? Para darle más independencia. Ahora, esa institución sigue siendo una institución débil, sigue siendo una institución de muy poco presupuesto y también hay que mirar, digamos, la calidad de los cuadros profesionales que ellos emplean y eso está sujeto a hacer una medición, una valoración. Yo nada más quiero plantear lo siguiente. ¿Ustedes creen que verdaderamente desde un edificio en la avenida Balboa se puede vigilar la situación de los albergues alrededor del país? Eso es una tarea que no es posible. Entonces, lo que han hecho es con los años, no desde el 2009, con los años se han creado oficinas provinciales que son las que supervisan los albergues en la provincia. Pero ustedes se imaginan esas oficinas como una gran oficina, un gran edificio, y no es así. Son oficinas muy pequeñas con muchas carencias. Entonces, en el fondo lo que ocurre es que el Estado panameño no ha invertido en el cuidado de los niños, en asegurar los estándares, en el cuidado de los niños como es debido, y no lo ha hecho un gobierno. Ya llevamos, este sería el tercer gobierno en forma consecutiva que está enfrentando estos problemas, porque estos problemas no son nuevos. Estos problemas tienen una raíz muy, pero muy vieja, y la resistencia a reformar el sistema es lo que a mí personalmente me llama mucho la atención. Y la manera como se quiere manejar esto en esta ocasión es para persistir en el error del actual sistema. ¿De dónde viene esa resistencia? ¿Cuál es el error del actual sistema? ¿De dónde viene la resistencia? Bueno, es muy claro que en Panamá el Código de la Familia es la norma que es la que articula el sistema. Entonces, el Código de la Familia se aprobó en 1994, entró en vigencia a partir del 2 de enero de 1995. Es decir, no estamos hablando de una norma que ha estado allí toda la República, pero no es una norma nueva tampoco. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se compara el Código de la Familia con la Convención sobre los Derechos del Niño? Bueno, tienen dos filosofías muy diferentes. ¿Por qué? Porque el Código de la Familia se elaboró en 1982. Es un proyecto de la época de la dictadura. Y en la época de la dictadura ese proyecto fue rechazado porque las personas en Panamá no podían confiar en una institución que tuviera esos poderes cuando se estaba en una dictadura militar. Así que el proyecto de crear una institución aparte durante la dictadura fracasó. Ahora, ¿qué ocurrió después? Se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño sin mucho análisis, sin entender de qué es lo que iba. Y después de aprobarse la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, 4 años más tarde se aprueba el Código de la Familia, que en materia de infancia, en materia de niñez, es anterior a la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces hemos tenido esa pugna de paradigmas en Panamá. Para ponerlo de una manera más clara y sencilla,
el Código de la Familia parte de una visión judicial de los derechos. Los derechos los garantiza un juez, un tribunal, y todo tiene que pasar por ese cuello angosto de lo que es un tribunal de justicia. Los tribunales de justicia no son entes de política social, no pueden implementar ellos política social porque no saben cómo hacerlo. Con el tiempo, el Estado panameño ha creado una institucionalidad que, repito, es nueva. El MINJUNFA en el 97 se transformó en el MIDES en el 2002, luego vino la Secretaría de Niñez en el 2009. Son instituciones que todavía están en una curva de aprendizaje importante. Esas son las instituciones para construir la política social. La Convención sobre los Derechos del Niño, lo que le dice a los estados, los derechos de los niños se respetan cuando son políticas públicas, cuando es algo que es de todos los días, en donde una serie de instituciones participan y contribuyen a ese desarrollo y a esa garantía de los derechos. Si no hay políticas públicas y esperamos a que un tribunal se pronuncie, señores, los niños están perdidos. Eso no va a ocurrir. Ok. Vamos al corte comercial. A ver, abogado Llanareas, usted dio unas declaraciones, usted dijo que el sistema no funciona así como está, ¿no? Y que hay que reformarlo, estoy citando sus palabras, ¿no? Y añadió que es necesaria una ley de protección, al punto de que, y me gustó esta que usted dijo, devolver la deuda histórica a la niñez. ¿Sería tan amable de ampliarme más estas contundentes declaraciones, abogado Llanareas, por favor? ¿Cómo no, Ñito? Como decíamos antes cuando respondíamos a la pregunta de Milton, en realidad todo se aclara, todo es muy sencillo de entender cuando nos enfocamos en los derechos de los niños y en la garantía de los derechos de los niños. Por ejemplo, si usted va a tener que ir a la justicia, usted no dice, yo quiero que me toque un buen juez y con eso resuelvo todo. No, usted dice, no, yo quiero tener un abogado y el fiscal debe ser un profesional también. Y si necesitamos peritos, también necesitamos que sea profesional y necesitamos tener las leyes claras. Entonces, lo mismo ocurre para la protección de los derechos de los niños. Se necesita un sistema de instituciones donde cada institución aporte a eso que se llama la garantía de los derechos. Cuando nada funciona, cuando las cosas salen mal, entonces vamos a las cortes, vamos a los tribunales de justicia, porque las cosas salieron mal. Pero los derechos de los niños dependen de políticas públicas y de instituciones de política social, fundamentalmente. Entonces, ¿qué ocurrió? En el año 2007 se aprobó una propuesta de código de protección integral de la niñez. El órgano ejecutivo lo aprobó, el Comité de los Derechos del Niño lo había recomendado, lo enviaron a la asamblea y nunca se discutió. Nunca. No se hizo ni siquiera el primer debate. No digo que se rechazó, no digo que se modificó, es que nunca se discutió. ¿Por qué el gobierno no insistió? No sabemos. Hay que preguntarle por qué, si lo presentaron después de varios años de trabajo en esto, no pasó nada. En el 2018 volvió a ocurrir exactamente lo mismo. El Comité de los Derechos del Niño le dijo a Panamá, usted aún no tiene una ley de protección integral. En el 2018 éramos el único país de América Latina sin una ley de protección integral. Y el órgano ejecutivo, después de 2 años de trabajo, porque esto se venía haciendo desde el 2016, después de consultar a todas las personas, después de asegurarse que ya todo el mundo había dicho lo que tenía que decir, aprobó una propuesta. Y el ministro de Desarrollo Social, en ese momento, Alcibiades Vázquez, fue a la asamblea y la presentó. Nunca se discutió, no se inició el primer debate. Esos son 2 gobiernos diferentes. El primero era un gobierno PRD, el segundo era un gobierno anulfista y tuvieron exactamente el mismo destino. Hay que preguntarse por qué. Yo no sé la respuesta, pero hay que preguntarse por qué estas leyes de protección son totalmente rechazada por la asamblea, que ni siquiera se hace un primer debate. Pero sabe que en el año 2019, permiso Rubén, en el año 2019, cito, la Coalición Internacional de Mujeres y Familias, que se llama CIMUF, presentó una denuncia por abusos en un albergue en la capital, y ¿sabe qué? La denuncia fue desestimada por las autoridades competentes. ¿Cómo se explica esto? Miren, esos polvos traen estos lodos, miren que estamos ahora mismo, ¿no? Bueno, y en agosto del año pasado el Ministerio Público fue a hacer un allanamiento
Así es. a un albergue en Tocumen que dicen es el mismo del que se escapó esta niña. Esa información no he visto que haya sido corroborada. Pero o sea, vemos que hay denuncias, Camila, pero nunca vemos nada. Fue en Chilibre, fue el 4 de agosto, fue en Chilibre, encontraron, entre otras cosas, que las niñas dormían al aire libre, fuera del albergue infantil, exponiéndolas a los depredadores sexuales y otros riesgos más. ¿Cómo es posible que en este país ocurra este tipo de fenómenos? Es la pregunta que hago. Esto fue en Chilibre, nada más para... Yo creo también, Ñito, Milton, Camila, Rubén, que hay que decir que nosotros no podemos vivir de escándalo en escándalo y solamente pensar que vamos a arreglar el problema cuando reaccionemos a un escándalo. Yo creo que hay que tener una comprensión más fundamental del tema. Y repito, a mí me gusta la manera como arrancó su pregunta, Milton, porque me parece que es lo correcto. Hay que arrancar con los derechos. ¿Cuál es el derecho del niño del que estamos discutiendo aquí? ¿Qué es lo fundamental? Bueno, el derecho fundamental del niño es a vivir en familia. Obviamente uno espera que sea su familia, sea su papá y su mamá. Y eso es lo que es válido para la gran mayoría de los niños. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre cuando esos padres no existen o no son funcionales? No vamos a entrar a detallar las razones por las que un padre o una madre no es funcional. ¿Por qué puede ocurrir? Puede ser razones de enfermedad, adicción, la cárcel, pueden ser tantas razones. Pero cuando un niño no tiene su padre y su madre para crecer y desarrollarse en un hogar, él sigue teniendo el derecho a un entorno familiar, él sigue teniendo el derecho a crecer en familia. Por eso, la respuesta más racional al sistema es los hogares sustitutos. En Panamá necesita con urgencia un programa de hogares sustitutos en donde el Estado va a subvencionar a las familias que contribuyan a este programa teniendo niños en su hogar y cuidándolos adecuadamente. Los albergues se necesitan, pero se necesitan solamente como un paso temporal. Es algo provisional mientras se le encuentra la familia sustituta adecuada. Pero que justamente en ese punto, yo toda la vida he escuchado que en Panamá es casi imposible adoptar. O sea, para una familia que por X o Y razón no puede tener hijos y que quiere criar un hijo, que es casi imposible. ¿Por qué en Panamá? Bueno, la pregunta sería, ¿es cierto? ¿Y por qué siempre se ha dicho que en Panamá es casi imposible adoptar? ¿Cuáles son esos obstáculos? No conozco el detalle de cómo funciona el programa para las personas inscribirse como adoptantes o solicitantes de adopción. Lo que sí te puedo decir es que al final en Panamá, a diferencia de otros países como Guatemala, por ejemplo, no hay una gran cantidad de adopciones. En Panamá son pocas las adopciones. ¿Y cuáles son los criterios que se emplean en la CENIAF, en este caso, para asignar una adopción? Bueno, eso hay que discutirlo. Por ejemplo, a mí me parece que un criterio que debe prevalecer es que para un niño panameño es mejor que lo adopte una pareja panameña y no una pareja, digamos, extranjera que solamente visita Panamá con el propósito de adoptar. En Argentina, por ejemplo, prohibieron de una manera absoluta las adopciones internacionales. Nadie puede irse de viaje a Argentina a adoptar niños. Entonces, Panamá todavía tiene adopciones internacionales. Entonces, hay que preguntarse si el hecho de que la pareja solicitante sean extranjeros los coloca en una ventaja o no. No lo sé, pero es uno de los criterios que hay que tomar en cuenta. Sí, yo quería en este tema entrar a lo siguiente. En el tema de las adopciones, el discurso público de los derechos genera una enorme confusión. Y yo pienso que hay que partir del principio. Quien tiene derecho a ser adoptado es el menor o la menor. Las parejas no tienen derecho a adoptar por sí mismas. Pueden ser acogedoras de un menor para que ejerzan el derecho del menor. El primer elemento es que no cualquiera puede o debe tener el derecho a adoptar porque quien lo tiene es el menor, para dejarlo claro. Ese es el derecho que hay que tutelar. Por eso debe tener ciertas características quien adopta para cumplir el derecho del menor. Ese es un punto. El segundo punto, en lo que tú decías de que aquí se adopta poco,
Yo me inclino por pensar que es por lo que dice Camila. Yo conozco un caso muy directo de una pareja que adoptó a un menor hace unos 16, 17 años y realmente a los 2, 3 años ya querían adoptar a una niña y fue imposible. Si ya tú tienes una pareja que calificó para adoptar un menor y ya tú lo has evaluado, ¿cómo es que no es posible que adopten nuevamente cuando tiene todos los requisitos emocionales, económicos, etcétera, para garantizar el derecho de esa menor, de una menor que ellos querían adoptar? Entonces aquí hay un problema que o hay mucha rigurosidad que no hace sentido en el caso que estoy diciendo, o hay elementos de corrupción que esta pareja no estuvo dispuesta a caer en ellos para hacer cumplir el derecho de una menor. Eso es lo primero. Lo segundo, los menores son los que tienen los derechos, eso lo hemos dicho al principio, tienen derecho a una identidad. Ese derecho a la identidad es un nombre que normalmente el bebé no escoge, se lo escogen los progenitores o la persona que lo registra. Tiene derecho a un sexo, que es con el que nace, y tiene derecho a una nacionalidad, etcétera. Estamos viendo en Nueva York, te lo preguntaba en el intermedio, que han pasado una norma donde al bebé o la bebé se le puede no registrar el sexo que tiene. Eso no va en contra del derecho a la identidad de un menor. O sea, nuevamente, no es el derecho de los padres a decidir si el bebé es niño o niña. Es el derecho de la criatura a que se le reconozca su identidad. Luego, cuando es mayor de edad, se puede cambiar el nombre que le pusieron los padres y en los países que lo permiten puede cambiar su sexo por operaciones y trámites legales. Pero un bebé tiene derecho a su identidad. ¿Hasta dónde vamos a llegar con estas normas de avanzada, entre comillas? 2 minutos, abogado Yanarea, please, por favor. Bueno, en efecto, el derecho a la identidad es uno de los derechos del niño, pero ¿cuáles son los elementos de los que se compone esa identidad y cuáles son los requisitos administrativos que deben integrar esa identidad? Es algo que está bajo discusión porque cambia de país a país. Entonces, yo diría que la manera más clara de entender el tema de la identidad siempre es en el contexto del país. Y a mí me parece que, como tú dices, en Panamá, en nuestro contexto, de acuerdo a nuestras leyes y procedimientos, efectivamente, no solamente es la nacionalidad, no solamente es el nombre y el apellido, sino también puede ser la identidad de masculino o femenino. Todos esos elementos son parte de la identidad del niño. Ahora, doctor Yanarea, también es importante lo que ha tocado Milton. Una cosa es la adopción y otra cosa es la custodia de un menor. Hay un menor que puede haber quedado, él sabe quién es su papá, pero su papá y su mamá murieron en un accidente. Entonces, alguien debe custodiar ese niño. Eso sí debe ser una labor del Estado si el niño no tiene padres responsables. Pero, ¿qué ganamos con obligar a la gente a que adopte un niño a la fuerza, cuando puede ser un buen custodio, puede ser un padre unos abuelos ejemplares que criaron como mis papás, pues 8 hijos, y después quieren tener, están habilitados para custodiar a un niño huérfano. ¿Por qué estarían obligados a adoptar? Sí, no hay obligación, Rubén. No existe obligación. Obligación no existe. Bueno, no, perdón, pero debe haber una responsabilidad de la familia extendida a acoger a los menores huérfanos de su familia. Creo que la hay, ¿no? Los abuelos, es una los primera hermanos, obligación. Claro. Los abuelos, los tíos tienen una obligación de custodia y eso tiene que ser así. Vamos al corte y claro, si no son idóneos es otra cosa. Vamos al corte, regresamos con... Nos da 10 minutos más, abogado Yanarea, por favor. Ok. Sí, ok, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Si un oyente pregunta, ¿por qué no es conveniente que al niño panameño lo adopten gente de fuera? Dice que no ve problema. No se trata de que no sea conveniente, se trata de escoger cuál es la mejor opción para un niño, porque como bien lo dijo Milton, el que tiene el derecho es el niño. Entonces yo le pregunto a ustedes,
o sea, una valoración, no estoy diciendo algo, una verdad que sea irrebatible. Si un niño cuna va a ser adoptado, un niño cuna muy pequeño, ¿sería mejor que lo adoptara un hogar cuna para que él crezca como cuna en contacto con su historia, sus raíces, su cultura? ¿O que lo adopte una familia sueca que se lo va a llevar a Suecia, en donde él jamás va a volver a tomar contacto con nada de lo que le es propio? Entonces no se trata de un sí o no, de lo que se trata es qué es mejor que otra cosa. Entonces hay personas que consideran, no, mejor que se vaya para Suecia. Hay otras personas que te dicen, cuidado, cuidado, el tema de la cultura, el derecho a la cultura también es importante. Hay un elemento adicional a eso, y es que el Estado tiene un deber tutelar. Si el Estado pone a un menor de edad en manos de una pareja extranjera que se lo lleva fuera de Panamá, mal podrá el Estado fiscalizar de que ese menor esté bien tratado. Si es una pareja extranjera que reside en Panamá y se queda en Panamá, yo no tengo ninguna objeción. Okay. Lo que no debe generarse es un tráfico humano que puede ser bueno a veces para el menor, una familia amorosa que se lo lleve y lo cuida, pero también puede ser malo de parejas que se presentan como idóneas, se llevan a los menores y luego los maltratan, y el Estado no tiene la capacidad de fiscalizar y controlar eso por la distancia. Así que hay un elemento de prudencia también, aparte de las consideraciones culturales, que son muy válidas. Oye, el procurador ha anunciado que hoy se va a reunir, hoy en la mañana, con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, en este caso con María Inés Castillo, que es la titular, y con diputados de la Asamblea Nacional, para recibir los informes de las investigaciones que se han realizado sobre estas denuncias que él califica de graves. Esto es una noticia esperanzadora, señor Yanarea, ¿no? Bueno, todos queremos, yo como parte de UNICEF, la UNICEF globalmente se une a la indignación que siente la gente en Panamá con este tema. Creo que todos queremos que pase algo, todos queremos que se deslinden las responsabilidades, que se esclarezcan los hechos y que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Tenemos que saber que el camino no es fácil y no es corto. Son muchas las cosas que hay que hacer, son muchas las instituciones que hay que poner de pie para que los derechos de los niños estén garantizados. Oiga, creo que el señor Murgas tenía una pregunta. Así, Rubén. Bueno, no, yo creo que lo más importante es las aclaraciones que ha hecho el doctor Yanarea. Los medios hemos vivido de espaldas a estos albergues. No puede ser que solo se sepa lo malo de los albergues, cuando es una necesidad que se la hemos recargado al Estado. Entonces, nosotros tenemos una gran oportunidad para incentivar y premiar también a los buenos albergues, que sirvan de ejemplo para que inclusive las empresas privadas donen muchas... Rubén, sí, a mí me parece importante lo que dice, pero también me parece importante no catalogar a los albergues como un servicio enteramente privado, porque entonces les das a ellos una especie de que hagan lo que les da la gana porque son privados. No. Los albergues tienen que respetar estándares públicos y las autoridades tienen el derecho de intervenir en los albergues cuando esos estándares públicos no se cumplen, independientemente de que estén administrados por una ONG. Oiga, el Fondo yo tenía una pregunta. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en este caso la que usted representa, la UNICEF, ha instado o ha propuesto una reforma al sistema de protección de la infancia. ¿En qué consiste esa propuesta, señor Yanarias? Bueno, eso es volver a recordarle al Estado que debe adoptar un marco normativo, un marco legal, que no es una ley, pueden ser varias leyes, para garantizar la protección de los derechos de los niños. Hay que felicitar al Estado. UNICEF en su momento felicitó al Estado por la aprobación de la ley de primera infancia en octubre del año pasado. Pero la ley de la primera infancia solamente abarca hasta los primeros 8 años de vida. Y la niñez, el periodo de la minoría de edad llega hasta los 18. Entonces el Estado panameño todavía tiene una deuda pendiente de lo que va de los 8 a los 18 años. Eso, repito, se ha intentado hacer varias veces.
todos los análisis existen, las propuestas existen, así que yo creo que solamente de tener la voluntad política, retomar los proyectos y proceder a la aprobación del sistema de protección, y esa es la manera de reformar el sistema. Camila. Sí, solo para entender más o menos cuál sería un poco el contenido de las políticas públicas que tendrían que crearse. En estos dos proyectos de ley aprobados por el Ejecutivo y presentados en la Asamblea, que fueron ignorados, como usted mencionó más temprano, y esas políticas públicas que usted menciona, que no es nada más castigar a las personas por lo que pasó ahora, sino generar ese marco para tener un sistema un poco más sólido de protección. Pero más o menos, ¿qué incluiría eso? Creo que lo dijiste muy bien. Ahora mismo lo que se está discutiendo en los medios es solamente el tema penal. Y eso es código penal, eso es fiscalía, esos son procedimientos penales. Eso en realidad no tiene nada que ver con el sistema de protección, porque las normas penales las tenemos. Por eso mi preocupación es, si hacemos de esto una especie de linchamiento, bueno, no vamos a llegar muy lejos porque la protección de los niños no pasa por ahí. Así que hay que tener muy claro que se trata de un sistema. Entonces, ¿cuáles son los elementos del sistema? Primero que todo, no se trata de crear un ministerio y no se trata de crear una institución nueva. No se trata de aumentar nada. De lo que se trata es de que cada uno actúe en coordinación con los demás. Y hay dos tipos de articulaciones importantes. La primera articulación es multisectorial. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación tienen funciones importantísimas en garantizar los derechos de los niños. No podemos dejar eso de lado. El tema de los abusos es en las escuelas donde se detecta muchas veces, o en el Ministerio de Salud también. Así que hay que darse cuenta de que no se trata de un problema que solamente la CENIAF tiene competencia. Hay un tema de institucionalidad y de todos los sectores sociales. El MIDES no solamente es una institución rectora, el MIDES también da servicios sociales. Y entre los programas que el MIDES tiene, y hay que darle valor porque en Panamá no le hemos dado el valor que tiene, es la protección social. Protección social no es darle un dinerito a la gente. Protección social es atenderlos, es tener programas sociales, es conectarlos a una red de servicios, que eso verdaderamente funcione, y eso aún está por hacerse verdaderamente. Y finalmente hay una segunda articulación que es importante, déjame terminar aquí, que es la articulación vertical. ¿Qué significa la articulación vertical? Que en realidad todos los derechos de los niños se atienden localmente. Se necesita que se atiendan el niño que está en Canquintú, el niño que está en La Pintada, el niño que está en Metetí, y para eso tiene que haber una articulación donde lo que se decide en el nivel central funciona en el nivel local. Así que eso es un sistema, articulación horizontal, articulación vertical, que garanticen los derechos. Oiga, los Jorge, resultados hasta ahora son magros, los resultados que se han obtenido en cuanto a la atención a los niños que están en esta condición. Se habla casi de 900 niños. ¿Qué sería como una piedra filosofal para aplicar en este caso, señor Yanarea, básicamente? Hay que crear un programa de hogares sustitutos. ¿Hogares sustitutos? Un programa de hogar sustitutos en donde en vez de darle el dinero a una ONG, subvencionas a la familia que está cuidando a un niño. Ese es un cambio importante que hay que hacer, por ejemplo. Milton. Jorge, tú has hablado que los albergues son servicios públicos que sean administrados por una ONG, o eso es irrelevante para el efecto de su propósito, es un servicio público. Es correcto. Algunos, probablemente todos, reciben un subsidio, tal vez magro, insuficiente, pero reciben un subsidio, con lo cual aumenta el derecho o el deber de intervención, de fiscalización e intervención del Estado. Por otra parte, estamos hablando de 1.200 a 2.000 menores entre aquellos que están residiendo en el albergue y aquellos que pasan horas del día en el albergue, según lo dijiste hace un momento. O sea que no es mucha gente. ¿Qué capacidad tiene el Estado en este momento de intervenir todos los albergues, de garantizar la nutrición de esos 2.000 niños ya, y de mandar profesionales a evaluar, y como dice Rubén, aquellos que lo están haciendo bien, ponerle la medalla, y aquellos que no lo están haciendo bien, mantener los interventores
hasta que se pueda derivar a los menores a hogares sustitutos, etcétera. O sea, no estamos hablando de una cantidad de personas en necesidad demasiado grande. Estamos hablando de 2.000 menores de edad, de los cuales tal vez 1.200 están en una situación que requiere una intervención. 2 minutos. Así mismo es como lo dices, Milton. Así mismo es. El Estado, si se lo propone, si invierte los recursos, si pone el dinero, puede contratar los profesionales y puede atender desde ya esta situación. Y yo espero que exista la voluntad política de hacerlo. Oiga, pero luego vendrán las responsabilidades penales o administrativas, pero hay que intervenir ya porque los niños están siendo afectados ya. O sea, si nos enfocamos en los niños, lo que queremos es la atención de los niños ya. Los que se enfocan en el linchamiento no están enfocados en los niños. ¿Sabe qué? El problema cuál es? Que parece que para la clase política este no es un tema importante. Esta es una oportunidad que se presenta ahora que el CENIAF está en el ojo de la tormenta, para que Procuraduría haga lo que tiene que hacer y que la impunidad no vuelva a imponerse en este país y que hayan aquí medidas que realmente manden una señal de que los niños son tan importantes para todos nosotros como para el gobierno. Diga, un minuto, licenciado Yanare, un cierre de 1 minuto, por favor. Sí, bueno, para cerrar, UNICEF en Panamá apoya al Estado panameño en desarrollar sus capacidades de protección de los derechos, pero también apoya a los organismos de la sociedad civil en la exigencia de esos derechos. Se hacen ambos trabajos. Ese es un compromiso ineludible también. Así es. Bueno, muchas gracias por su intervención esta mañana. Ha sido muy ilustrativa. Sobre todo compromete mucho al Estado, pero también a la sociedad panameña. No puede ser que nosotros estemos mirando hacia otro lado mientras ocurren este tipo de infamias que estamos viendo contra los niños, contra los menores. Experto en política social, don Jorge Yanare, abogado. Muchas gracias por estar con nosotros a nombre de UNICEF. Muchas gracias, Ñito. El equipo de Infoanálisis. Muchas gracias. Saludos a todos. Nos vamos disfrutando. El equipo primero, el equipo de nosotros primero. Claro. Camila.